Ya debemos ya. Dale para allá primero a ver si se arregló, porque las primeras sí se veían bien. Dale de nuevo. Oh, sí, ya sí se ve bien. Ok, vamos a empezar. Saluda a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestra exposición de hoy vamos a estar tratando sobre lo que es el origen y la evolución de la aritmética. Los integrantes de este grupo son Britney Peña, Bernie de los Santos, Sandy Méndez, Giancarlos Villegas, Yerlin Reyes, Ana Cristina Cueva y su servidor que le habla, Jeffrey Harold Santos. El origen de la aritmética. Originalmente, la aritmética se desarrolla de manera formal en la antigua Grecia, con el refinamiento del rigor matemático y las demostraciones y su extensión a las distintas disciplinas de las ciencias naturales. En la actualidad, puede referirse a la aritmética elemental, enfocada a la enseñanza de la matemática básica. También al conjunto que reúne el cálculo aritmético y las operaciones matemáticas, específicamente las 4 operaciones básicas aplicadas, ya sea a números naturales, fracciones, etcétera, como a entidades matemáticas más abstractas, matrices, operadores, etcétera. También a la así llamada alta aritmética, mejor conocida como teoría de números. Las 4 operaciones básicas o elementales de la aritmética son suma, resta, multiplicación y división. Diafanto de Alejandría fue un matemático griego que vivió en el siglo III, considerado el padre del álgebra y la aritmética, conocido principalmente por su obra aritmética, la primera obra en la que se trata esta materia de forma sistemática. Hasta aquí mi participación, prosigo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Giancarlos Villegas y les voy a estar exponiendo del desarrollo de la aritmética en algunas civilizaciones de la Edad Antigua. La aritmética en Grecia. La aritmética en Grecia antigua era considerada como el estudio de las propiedades de los números y no incluía cálculos prácticos. Los métodos operatorios eran considerados una ciencia aparte. Esta particularidad fue heredada a los europeos durante la Edad Media. Y no fue hasta el Renacimiento que la teoría de números y los métodos de cálculo comenzaron a considerarse aritméticos. Siguiente, por favor. La geometría en Egipto. Los egipcios poseían una aritmética básicamente adictiva, es decir, por ejemplo, reducían la división y la multiplicación a sumas y en la notación jeroglífica usaron símbolos específicos para la potenciación de 10. En la hierática también se usaba las potencias de 10, pero con menos símbolos. Siguiente, por favor. El sistema de numeración egipcio, basado en fracciones unitarias, permitía efectuar cuentas aritméticas avanzadas, como se muestra en papiros conservados como el papiro de Moscú o el papiro de James, que data de cerca de 1650, aunque es una copia de un antiguo texto de 1850 a.C., que muestra sumas, restas, multiplicaciones y divisiones utilizando un sistema de fracciones, así como los problemas de determinar el volumen de una esfera o el volumen de una pirámide truncada. El papiro de James es el primer texto egipcio que menciona los 365 días del calendario egipcio, además de ser el primer calendario solar conocido. Siguiente, por favor. La aritmética en Roma. La numeración romana es un sistema de numeración que se desarrolló en la antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio Romano, manteniéndose con posterioridad hasta su desaparición y todavía utilizado en algunos ámbitos. Este sistema emplea algunas letras mayúsculas como símbolos para representar ciertos valores. Hasta aquí mi participación, los dejo con el próximo compañero. Gracias. Muy bien, yo les estaré hablando sobre aritmética en China. Mi nombre es Bernice de los Santos. La matemática china es tan diferente a la de otras partes del mundo que es razonable suponer que se desarrolló independientemente. De particular notoriedad es el uso de un sistema decimal posicional, la así llamada numeración con varillas, que es la imagen que tenemos aquí a la derecha, utilizada muchos siglos antes de sistemas indoarábicos de numeración. El sistema de numeración con varillas permitía representar cantidades arbitrariamente grandes,
facilitaba el cálculo matemático con Swampán o abanico chino. La fecha de invención del Swampán es incierta, pero los registros escritos más antiguos que lo mencionan datan del año 190 a.C. La aritmética en la India. La matemática hindú alcanzó su madurez durante los siglos del 1 hasta el 8, con el invento trascendental de la notación posicional, empleando la cifra 0 como valor nulo. Utilizaron, como en Occidente, un sistema de numeración de base de 10. Egipcios, griegos y romanos, aunque utilizaban un sistema decimal, ese no era posicional, ni poseía el 0, el cual fue transmitido a Occidente mucho más tarde por los árabes, que llamaban el Hesab, a través de España e Italias medievales. Hasta aquí mi participación. Lo dejaré con mis otros compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Britney Peña y les estaré exponiendo sobre la evolución de la aritmética. Alta aritmética. El término aritmética también hace referencia a la teoría de números, la cual desarrolla y profundiza las prioridades de los números enteros relacionados con su primalidad, divisibilidad y sus soluciones de ecuaciones en los enteros. En particular, el teorema fundamental de la aritmética y sus funciones aritméticas se desarrollan dentro de ese marco. Ese es el uso reflejado en Account is Arithmetic de Humphrey en el primer párrafo, o el que da Davenport, frases como aritmética de primer orden o alta aritmética. Siguiente, por favor. La aritmética modular es la que trata de las congruencias de números enteros. Su estudio se escribe dentro de la teoría de números. Siguiente. Aritmética Pin-Ariel, álgebra de Boole. Son utilizadas en informática. Es el cálculo efectuado en un sistema de numeración binario. El álgebra resultante documentado por Leibniz en el siglo XVII en su artículo de la explicación 1 aritmética binaria. Ese es el más común. Lo utilizan los profesores para las calificaciones como es Excel, tanto como hojas de cálculo. Siguiente. Aritmética ordinaria. En teoría de conjuntos, describe el cálculo aritmético con las operaciones suma, multiplicación y potenciación aplicadas a los números ordinales. La aritmética de Peano es el conjunto de axiomas de construcción de los números naturales. Los teoremas de incompletitud de Gödel, enunciados por Gödel en el 1930, demuestran que ninguna teoría matemática formal capaz de describir los números naturales y la aritmética con suficiente expresividad es a la vez consciente e incompleta. Hasta aquí mi exposición, los dejaré con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Sandy José Méndez y estaré hablando sobre la historia de la evolución de la aritmética. Se sabe que las matemáticas están siempre presentes en nuestra vida cotidiana, pero mayormente está presente la aritmética, ya que a la hora de ir a comprar un producto o más bien venderlo, entre otras acciones cotidianas, donde se presenta la necesidad de hacer, aunque sea un mínimo conteo. Por esto es que a continuación nos introduciremos en este tema. A lo largo de la historia de la humanidad hemos necesitado contar objetos, como presentar medidas reales con símbolos, etc. A medida que las sociedades humanas se van haciendo mayores, la cultura consiguió uno u otros sistemas de numeración y símbolos para expresarlos, que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, perdiéndose algunos y persistiendo otros. Siguiente. Entre paréntesis, ¿qué es un cálculo? Vemos a un pastor y sus cabras. Habíamos dicho que para saber si seguía teniendo la misma cantidad de cabras,
las iba comparando con piedrecitas. Este mismo sistema lo vinieron usando los pastores romanos desde los primeros tiempos. Como todos sabemos, los romanos hablaban en latín y en ese idioma, piedra se dice calculus, de donde viene la palabra cálculo. Por eso, calcular significa contar piedras, aunque hoy en día ya no calculamos con piedras, sino con números. Hasta aquí mi participación, los dejo con mi compañero. Buenas, pues continuando con lo dicho por mis compañeros, el estudio de los conjuntos numéricos y su formalización dentro de la aritmética y el álgebra elemental constituye uno de los aparatos más importantes para la posterior construcción del edificio matemático. Pero no fue hasta el siglo XVIII en adelante cuando se produjo un intento de fundamentación lógica matemática de todos los conjuntos numéricos conocidos por el hombre, con los trabajos de Pignon, Cantor, Cauchy, Gauss, Euler, Kronecker, de Dedekind, se construyó definitivamente la aritmética elemental. Siguiente. La aritmética ha ido evolucionando con el progresivo desarrollo de las ciencias. Originalmente, la aritmética se desarrolla de manera formal en la antigua Grecia, con el refinamiento del rigor matemático, las demostraciones y sus extensiones a distintas disciplinas de las ciencias naturales. Siguiente. En la actualidad, puede referirse a la aritmética elemental enfocada a la enseñanza de la matemática básica, también al conjunto que reúne el cálculo aritmético y las operaciones matemáticas, específicamente las 4 operaciones básicas aplicadas, ya sea a números naturales, números enteros, números fraccionales y números decimales, entre otros, como a entidades matemáticas más abstractas como matrices, operaciones, etc. También a la así llamada alta aritmética, mejor conocida como la teoría de números. Hasta aquí mi oportunidad. Continúo con mis compañeros. Siguiente, por favor. Puede seguir, Ana. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina y les voy a hablar sobre la aritmética. Inicia, Ana. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina y les voy a hablar sobre la aritmética maya. El sistema de numeración maya era de base 20 con su base 5, posicional y con un uso del 0. En este ensayo se presentan algoritmos para las operaciones básicas de la aritmética
como lo son la suma, la resta, la multiplicación y división. Bajo el sistema de numeración empleado por los mayas, se puede apreciar que los razonamientos para llevar a cabo las diferentes operaciones son iguales a los que realizamos en el sistema de numeración arábigo, con la diferencia de que en el sistema de numeración maya no había necesidad de estudiar las tablas de multiplicar. Siguiente. La aritmética maya y el número 0. En la aritmética maya, los mayas no solo contaban con los dedos de las manos, sino también con los dedos de los pies, y gracias a ello inventaron un curioso sistema vigesimal, constituido desde el número 0 hasta el 19. Siguiente. Con la invención del número 0, con toda la carga filosófica y matemática que contiene, una primicia mundial de los mayas. Aunque se trata de una cuestión escurridiza por falta de pruebas suficientes, los restos arqueológicos descubiertos hasta ahora así parecen confirmarlo. Según indica Juan Tonda y Francisco Noreña, expertos en el conocimiento matemático maya, el 0 hindú más antiguo es el año 604 después de Cristo y procede de una inscripción de Camboya en Indochina. La aparición del primer 0 en India no se da hasta el año 873 después de Cristo. Si bien hay referencias literarias a la utilización del 0 más antiguo que las fechas mencionadas, pero los ceros esculpidos más antiguos del mundo en los que aparece descubrimientos documentales ya lo fachan en el 64 antes de Cristo y posiblemente viene de mucho antes. Siguiente. El sistema de numeración maya. Los números en el sistema de numeración arábigo que se escriben horizontalmente de izquierda a derecha adquieren diferentes valores referentes a potencias de 10 en función de la posición. Así hablamos de las unidades, decenas, centenas, primera, segunda y tercera posición, lo cual nos permite escribir cualquier número por grande que éste sea con solo 10 símbolos, incluidos el 0, mientras que la numeración maya empleaba una base de 20 y solamente 3 símbolos. Siguiente. Unidad 1 con un punto y 5 unidades equivalen a una barra. El 0 se puede simbolizar con un ojo, aunque no es esta la única representación usada por los mayas. Los números del 1 hasta 19 se escriben de la siguiente forma. Siguiente. Estos utilizaban un punto por cada uno para indicar los números del 1 al 4. Una raya horizontal para el número 5, 2 superpuestas para el número 10 y 3 para el número 15. Con los puntos correspondientes situados en la parte superior de la raya o rayas, se complementaban los números del 6 hasta el 19. Por ejemplo, el número 6 se representaba con una raya, 5 y un punto número 1. Sobre ella, el número 17 con 3 rayas coronadas con 2 puntos, etc. A partir de estos simples elementos, podrían cifrarse cualquier cantidad, pero a ello debemos añadir uno más, el 0, que en los códices aparece como un caracol y en las estelas y monumentos como una flor o parte de ella. Hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención.